uno de los temas que están generando mucho problema en el país es el correspondiente a la distribución y el uso del agua en un esquema en el cual siguen siendo altamente beneficiados muchos de los grandes consorcios que consumen a precio muy bajo, sin una supervisión real, abusando en estos terrenos de las grandes cerveceras. Recordemos el problema, por ejemplo, de Constellation Brands en Mexicali, donde la gente se organizó para impedir que se diera ahí la instalación de esa empresa cervecera, y ahí están los problemas legales y contractuales, pero bueno, por lo pronto se ha frenado eso. Las lecheras como Lala, la leche Lala, que ya a veces no sabe uno si debe decirle leche de verdad o bueno, el líquido blanquecino o blanco llamado Lala, pues ahí está también con un enorme consumo de agua y sin un respeto a los derechos de los demás. Las refresqueras, pues no se diga la Coca-Cola y todas las empresas de esta índole, y luego la agricultura industrial, que es donde utilizan estos riegos más extensos, en cultivos extensivos, y donde se utiliza todo esto de una manera que genera el enojo, la protesta de muchos ciudadanos a lo largo y ancho del país. Por ello me da gusto hablar en esta ocasión con el doctor Pedro Moctezuma Barragán. Él forma parte de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, y coordina el programa para la sustentabilidad en la Universidad Autónoma Metropolitana. Pedro, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchos saludos. Gracias, Pedro. Pues antes de iniciar esta plática contigo estaba yo comentando acerca de cómo algunos de los problemas que se dan, como el de ayer en La Laguna, donde la nota fue portazo durante la visita del presidente López Obrador, pues hay una extendida protesta e irritación de grupos que han estado luchando durante mucho tiempo contra el abuso de los recursos hídricos, sobre todo por parte de grandes empresas. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Pedro? Bueno, que estas protestas son protestas con propuestas, porque los compañeros de La Laguna llevan muchos años estudiando el problema de la carencia de agua, de la arsenización de las aguas que consumen allá y de la inequidad en la distribución. Participan en el Consejo de Cuenca del río Nazas, Encuentro Ciudadano Lagunero, y han hecho ya una serie de propuestas muy pertinentes para un plan integral que permita la recuperación de los acuíferos y que permita el balance hídrico dentro de la cuenca. Uh-huh. Y cuando no hay diálogo con estas propuestas y cuando se hace un plan en la misma lógica de los últimos 30 años, de no corregir el problema de las fuentes de agua y su contaminación, sino traer más agua de más lejos a un costo grande, en este caso aguas del río Nazas, pues es muy normal y necesario que los ciudadanos nos manifestemos. En términos generales, Pedro, hay un abuso y una postura de complicidad con anteriores autoridades, sobre todo de parte de refresqueras, lecheras, cerveceras, agricultura industrial, mineras. Pedro Moctezuma, bueno, se nos está yendo por lo que veo la comunicación, seguramente están reinstalando la llamada. Bueno, mientras tanto, le voy comentando precisamente eso. Buscamos precisamente a los compañeros de esta red en defensa del agua de La Laguna. No pudimos contactar, sí entramos en contacto, pero no
no definieron los compañeros quién podría hacer uso de la palabra, no hubo la posibilidad, pero buscamos hoy mismo que los partícipes en la protesta de ayer nos dieran aquí mismo su testimonio de cuál es la situación, cuál fue la realidad de lo que ahí se planteó. Israel Jarquín, por ejemplo, en el chat de YouTube dice: Lala sobreexplota los acuíferos de la laguna, se chupan el agua para uso industrial y la gente que se muera de sed. A Lala no le importa la salud del pueblo, son empresarios sin escrúpulos. Ya está, de nuevo, saludo a Pedro Moctezuma. Pedro, se nos cortó la llamada, pero te decía, ¿qué tanto hay esa responsabilidad y qué tanto hay el abuso de las grandes empresas refresqueras, cerveceras, lecheras, mineras, de agricultura industrial? ¿Qué es lo que está sucediendo con el agua en México, Pedro? Lo que está sucediendo es de que desde 1992 tenemos ya una situación permanente de abuso cuando se creó la Ley de Aguas Nacionales con el fin de concesionar, mercantilizar el agua a grandes intereses extranjeros y también mexicanos. La creación de la Conagua en 1989 obedeció a un esquema de convertir a esta instancia en una proveedora de agua para los negocios. Y por lo tanto, ¿sí se me escucha bien? Sí, te escuchamos bien, Pedro. Adelante. Y por lo tanto, estamos presenciando cuestiones verdaderamente lamentables. Sí. Por ejemplo, la minera Goldcorp en Zacatecas hizo un estudio que le fue aprobado por la Conagua en la zona de semidesierto, concediéndosele 40 millones de metros cúbicos. Esta concesión abatió todos los acuíferos de las comunidades vecinas que se llamaban El Cedral, El Vergel, tenían nombres relacionados con el agua, quedaron totalmente secas. Estos 40 millones de metros cúbicos podrían satisfacer el agua de 1.200.000 personas, o sea, el 80% de la población de Zacatecas. Tenemos el caso de Constellation Brands, sí, en Mexicali, 50 grados de temperatura, enorme escasez de agua, y el gobierno estatal le otorga 20 millones de metros cúbicos para convertir esa agua en cerveza para exportar al extranjero. Estas empresas, yo me pregunto por qué no se ubican del otro lado de la frontera, en el sur de Estados Unidos. Tenemos el caso del fracking, desde la Sierra Norte de Puebla, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua. Cada pozo se lleva entre 9 millones y 29 millones de litros de agua y destruye en su operación toda la estructura subterránea, arruinando los acuíferos para siempre. Entonces hay un problema de contaminación. Tenemos el 60% de nuestras cuencas de nuestros cuerpos de agua, con algún grado de contaminación. Y una situación en la que la gente ya se acostumbró a comprar el agua en botellitas. Las ventas que eran de 70,000 millones de pesos anuales en 2018, ahorita se han elevado mucho con la pandemia, mientras que el gobierno invierte en el presupuesto de este año tan solo 2.5 mil millones. O sea, el negocio del agua es 30 veces mayor al trabajo de agua potable y saneamiento público. Entonces todo esto ha distorsionado nuestra percepción, y afortunadamente en todo el país hay grupos que, así como sucede con los laguneros, han estado estudiando soluciones, poniéndolas en práctica a nivel micro: captación de agua de lluvias, corrección de fugas, trabajos para evitar deslaves e inundaciones, tecnologías de baño seco, en fin, toda una serie de ecotecnias. También se han desarrollado planes hídricos, se han propuesto almacenamiento de agua de lluvia en cuerpos de agua, como es la propuesta de Tlahuajico, que está aprobada por el Consejo de Cuenca del Valle de México, pero no le han metido ni un centavo porque ahí no hay negocio.
Ujú. Ahora, ¿cuál ha sido el papel de la Conagua ahora en la actual administración? Veo, cuando menos de entrada, que a diferencia de lo sucedido en otras ocasiones, cuando se ponía al frente de la Conagua a representantes o personeros de los intereses, pues llegó al caso extremo de uno de ellos, Cristóbal Jaques, que había sido director de la Coca-Cola, director del ALA, y lo ponen precisamente a estas actividades. Pero bueno, han sido directores José Luis Luege Tamargo, David Korenfeld, Roberto Ramírez de la Parra, en fin. ¿Qué tanto ha cambiado ahora esta situación en la Conagua de la llamada 4T? Sí, el problema que tenemos es una inercia tremenda de los tres anteriores gobiernos, cada uno de los cuales hizo compromisos, promovió toda una serie de acciones que han distorsionado el manejo del agua en nuestro país, y esta inercia continúa. Todavía persisten problemas en cuanto a la propia concepción de cómo manejar el agua. Se necesita un paradigma nuevo que respete los derechos humanos, que respete los ciclos naturales, que respete la participación ciudadana, la equidad, la sustentabilidad. Como dice la reforma al artículo 4 constitucional del 8 de febrero de 2012. Uh-huh. En este momento, a través de la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, la coordinadora Agua para Todos, Agua para la Vida, está buscando que ya se incluya en la agenda legislativa la Ley General de Aguas para cambiar el tipo de gestión por uno que se desarrolle de abajo arriba, con participación desde comunidades, microcuencas, municipios, y con planes rectores que sean vinculantes, en donde no se pueda aprobar un plan y luego desviarse hacia algún otro negocio. Una ley general de aguas que le dé voz a los pueblos originarios, a las comunidades urbanas y rurales, y que de esta manera pueda haber un contrapeso apoyado por una Contraloría Social del Agua, que pueda estar vigilando que no haya incumplimiento, corrupción e impunidad. Se necesita un cambio desde la normativa, y se necesita también que las propias instancias del gobierno federal, como las secretarías que tienen directamente que ver con el agua, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Bienestar, etcétera, sensibilicen a la Conagua para atender a los grandes problemas que se les plantean en el territorio. Desafortunadamente Conagua ahorita trabaja de cara a estos viejos intereses y a lo que solicite el presidente de la República, pero no de cara a la cuarta transformación, a las propias gentes que en campo le están haciendo solicitudes, y menos de cara a esta ciudadanía organizada, que puede aportar mucho, puede abatir los costos, puede contribuir con diseños, ideas, trabajos, y efectivamente hacer viable la gestión del agua en México. Bien. Por regiones muy complicadas, sí, pero hay estudios de cada una de las cuencas para ver qué capacidad tienen, cuál es su balance y cómo se pueden manejar en equilibrio estas regiones, estas ciudades en distintos puntos del país. Bien, pues Pedro, gracias por esta oportunidad de tener esta visión y este panorama de lo que está sucediendo, mientras a lo largo del país se multiplican pues las protestas. Lo vemos en Chihuahua por otra razón, ahí es por una cuota de agua hacia Estados Unidos, pero en general pues las protestas por el agua creo que se van multiplicando, Pedro. Y déjeme decirle, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, el Consejo de Cuenca del Río Bravo tenía ya una solución para cumplir con las cuotas exigidas con Estados Unidos y que los agricultores pudieran salvar la cosecha y salvar sus presas
Y desafortunadamente, en lugar de trabajar con estos consensos que de manera ardua y pacífica se construyeron, llegó la Guardia Nacional. Y luego hay provocadores que incendian la pradera cuando está muy seca. Y este es un trabajo ciudadano que continúa. En Chihuahua no tiene por qué seguir la polarización. Si buscamos más abajo de los grupos en conflicto a la gente que está con propuestas y con acciones constructivas. Bien, pues Pedro Moctezuma, muchas gracias por esta oportunidad y seguiremos en contacto. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego, Pedro Moctezuma.